Y yo lo desafío al señor Bermejo, a toda la gente de Perú Libre. Ellos no deben tener ni la mínima parte de las firmas que tenemos nosotros, y en esta contienda les vamos a ganar por goleada, Nicolás, ¿no? Ese es el objetivo que yo estoy señalando ahora. Le vamos a ganar por goleada a Perú Libre, teniendo menos de la 10ª parte de los recursos que tienen ellos. Explícanos, por favor, qué dice, para empezar, el texto de la recolección de firmas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que la gente está firmando? A ver, la gente está firmando un proyecto de ley de reforma constitucional que lo que propone es que se modifique el artículo 206 de la Constitución a fin de establecer que no puede haber asamblea constituyente. Básicamente lo que queremos hacer nosotros, Nicolás, es canalizar el sentimiento ciudadano, que yo creo que es un sentimiento ciudadano absolutamente mayoritario, en contra de que se convoque a una asamblea constituyente en el Perú. No porque estemos de acuerdo con que siga el status quo. En el Perú tienes que estar loco para ser un defensor del status quo. Hay que cambiar muchas cosas, pero el problema de una asamblea constituyente es que tiene un poder absoluto que no puede ser controlada por nadie y que podría no ser democrática, sino tener una conformación eventualmente corporativista, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y la defensa del Estado de Derecho no se hace solo en estudios de abogados o solamente en el Congreso, sino que requiere un elemento de legitimidad popular, y por eso es que para nosotros el tema de las firmas es absolutamente fundamental. Claro, pero el problema que tenemos hoy, Lucas, es que tú mismo lo has dicho cuando yo te he entrevistado antes, hay que hacer cambios en la Constitución. Pero además hay un problema de fondo que es el que normalmente no se quiere hablar, que cuál es el origen de esta Constitución. En el Perú hubo un golpe de Estado, correcto, ¿no es cierto?, el 5 de abril, claro, se convocó por presión internacional y por presión también interna, aunque acuérdate que había ahí una especie de mayoría, ¿no es cierto?, que respaldaba porque estaba en contra de la clase política estas medidas autoritarias, pero lamentablemente la gente también se puede equivocar. Correcto. Y se convocó a un Congreso Constituyente donde no fue Acción Popular, donde no estuvo el Partido Aprista, donde había 80 constituyentes y donde se redactó una constitución que a la hora que fue sometida a referéndum, fíjate tú, Lucas, el 30% no fue a votar. El 30% votó en contra, sí, claro, el 6% votó blanco y nulo y solo el 33% votó a favor. Entonces tenemos una constitución que yo no estoy diciendo, Lucas, no estoy diciendo que no hay que acatarla. Lo que te estoy diciendo es de ahí viene y no debemos olvidar de dónde viene. Además, una elección organizada por el DOC. O sea, cuando el DOC era el todopoderoso, ¿no? O sea, no te pases. Claro, claro. Nicolás, mira, yo no estoy acá para falsificar la historia ni para engañar a la gente. Y tú me conoces por años, Nicolás, yo soy una persona demócrata. Entonces yo no vengo acá a lavarle la cara al origen de la Constitución de 1993. Todos sabemos que la Constitución de 1993 tiene un origen viciado, pero el comienzo y el fin de las cosas no es el origen. Estamos de acuerdo con que el origen es viciado, pero la Constitución ha sido reformada en más de 20 oportunidades y reinterpretada por el Tribunal Constitucional. Hay cosas malas, hay cosas buenas, podemos discutirlas, pero si se convoca a una asamblea constituyente, abrimos la puerta a que regresen al Perú las cosas malas de la época del DOC. El DOC hizo la Constitución, entre otras razones, para que regrese la reelección presidencial, para poder hostigar a la prensa, para poder concentrar el poder. Todas esas cosas negativas las hemos corregido. Y si entra la Asamblea Constituyente podríamos volver al autoritarismo y nadie nos podría proteger, porque la Asamblea Constituyente está por encima del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Congreso. Puede básicamente hacer y deshacer sin ningún límite. Entonces, si hemos aprendido las lecciones de los años 90, tenemos que decirle que no a la Asamblea Constituyente. Claro, pero si los movimientos autoritarios son negativos, vengan de donde vengan. Una asamblea constituyente tiene sentido cuando el país está en una dictadura, tiene que salir a una democracia, o cuando el gobierno ha colapsado totalmente. Hoy en día que el Perú tiene un gobierno con muchas dificultades, con muchos problemas, pero que al fin del día es un gobierno más o menos funcional, un Estado más o menos funcional, no tiene sentido una asamblea constituyente, y convocarla es un intento de concentrar el poder.
Entonces, ¿es inmaculado el origen de la Constitución del 93? No. ¿Pero una asamblea constituyente es una amenaza para el Estado de Derecho? Por supuesto que sí. Entonces, precisamente porque hemos aprendido de la historia, hay que decirle no a la asamblea constituyente, pues, Nicolás. Claro, pero el temor de dónde viene, de que se repita la experiencia de Venezuela, que se elija una asamblea constituyente, que la asamblea constituyente esté por encima del Congreso, por encima de todo. La experiencia de Venezuela, la experiencia de Bolivia y la experiencia del fujimorismo en los años 90, y la experiencia de Rafael Correa en Ecuador. En la práctica política contemporánea de América Latina, las asambleas constituyentes son un mecanismo para concentrar el poder. La asamblea constituyente no es la mejor herramienta para implementar los cambios que requiere el Perú. Si hay una parte de la Constitución que de repente lo tenemos que cambiar, que se proponga una modificación parcial, que se debata, se discuta una modificación parcial y vayamos a referéndum. Pero cambiar todo al mismo tiempo, a la vez, con poder absoluto, se presta a la concentración del poder y al establecimiento de un gobierno autoritario. Y la obsesión del gobierno con la Asamblea Constituyente está dirigida a eso, ¿no? Precisamente. No, lo que ha sido el eje de la campaña electoral de Pedro Castillo y todo un sector de la izquierda por años es que el origen de esta disfunción, por llamarlo de alguna manera, de que somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos, pero que no ha atendido los problemas básicos de la sociedad, tiene que ver con la Constitución. Que el origen de todos los males está ahí, ¿no es cierto? Que para la izquierda es una constitución neoliberal, que excluye la participación del Estado en la economía, que no reconoce expresa y directamente como derechos, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación. A ver, hay varias cosas acá que debatir, Nicolás. No, primero, es falso que la Constitución no reconozca el derecho a la salud o el derecho a la educación. Si es que uno abre la Constitución y la lee, estos derechos se reconocen. Pero la realidad es que uno no cambia el Perú cambiando artículos de un texto normativo. La Constitución dice que hay derecho al trabajo y un montón de gente no tiene trabajo, casi nadie tiene trabajo formal. La Constitución dice que tiene que dar derecho a la salud y nadie tiene salud. Lo mismo con la educación. Para mejorar la calidad de los hospitales públicos, de los colegios públicos, eso no se logra cambiando la Constitución, se logra construyendo en el Perú. Ese es un primer tema. Un segundo tema, es falso que la apertura del sistema económico del Perú haya generado un atraso para el Perú. Todo lo contrario. En el Perú han subido los ingresos promedio, ha bajado la pobreza, ha bajado la desigualdad. En los últimos 30 años, el 10% de peruanos con menos ingresos ha crecido 10 veces más que el 10% de peruanos con más ingresos. Entonces, los últimos 30 años han sido de relativo éxito, ¿no? Y eso es innegable. Nadie le gustaría regresar a la época de los 70s y 80s. Podemos debatir sobre el modelo económico, pero es populismo decir que la Constitución, pues, es el origen de todos los males, ¿no? ¿Tú has escuchado las cosas que dice Guillermo Bermejo? ¿Qué le dirías tú a Guillermo Bermejo, que está así como tú, pero en sentido contrario, es decir, recogiendo firmas para que en el Perú se produzca un referéndum que convoque una asamblea constituyente? Yo le diría al señor Bermejo que sería muy interesante que podamos nosotros conversar, debatir, de repente en algún medio de comunicación o en algún otro espacio, para que los peruanos vean los argumentos de las firmas que están a favor de la Constituyente cara a cara con los argumentos de las firmas que están en contra de la Asamblea Constituyente. Porque lamentablemente, Nicolás, yo tengo la impresión de que el señor Bermejo no está hablando con la verdad. Es mentira que la Constitución no reconoce el derecho a la salud. Es mentira que la Constitución no reconoce el derecho a la educación. Es mentira que se requiere una Asamblea Constituyente para modificar el modelo económico. Si quieren modificar el modelo económico, que hagan su proyecto de ley y que se someta a referéndum. Y que si la gente quiere un Estado intervencionista en el Perú, que haya, pues, si la gente lo quiere. Lo que no vamos a aceptar nosotros es que se genere el espacio de poder absoluto que puede dar lugar a que la constituyente haga cualquier cosa sin ningún tipo de control. Porque el poder absoluto nunca trae cosas buenas, solo trae cosas negativas, ¿no? Y estamos con Lucas Gersi, que es el promotor principal de la campaña de firmas, que por lo que nos ha explicado él mismo, consiste en proponer una modificación al artículo 206 de la Constitución, que él es el que habla sobre las modificaciones constitucionales, donde se diga expresamente que no se puede hacer una asamblea constituyente. Resumen, Toma Bermejo, más o menos es lo que propone. Tienen, Lucas,
por la sonrisa que te veo en la cara, 1,5 millones de firmas. Aproximadamente hemos podido reunir esa cantidad de firmas en más o menos 5 meses. Entonces yo tengo una satisfacción muy grande porque hemos conseguido esto en poco tiempo, con muy pocos recursos y básicamente sobre la base de una campaña 100% ciudadana. Nadie ha ganado un sueldo para hacer esto. No ha sido esto una campaña promovida por un partido político en específico, sino que ciudadanos independientes, algunos muy pocos militantes de partidos políticos, la gran mayoría gente totalmente independiente, han obtenido estas firmas, digamos, con patriotismo, ¿no? Entonces, desde acá, un saludo y mi admiración a todos los voluntarios que han hecho esto posible. Pero nosotros vamos a continuar recolectando firmas unos meses más para que quede 100% claro que la posición de nosotros es la posición mayoritaria. Y yo lo desafío al señor Bermejo, a toda la gente de Perú Libre. Ellos no deben tener ni una mínima parte de las firmas que tenemos nosotros y en esta contienda les vamos a ganar por goleada, Nicolás, ¿no? Ese es el objetivo que yo estoy señalando ahora. Le vamos a ganar por goleada a Perú Libre, teniendo menos de la 10ª parte de los recursos que tienen ellos, seguramente a su disposición, ¿no? Y lo vamos a hacer porque el Perú no está para un experimento que pueda desarmar el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado construir en este país. Ahora, Lucas, tú dices... hay que remitir la reforma constitucional o cualquier cambio a la Constitución a lo que dice la Constitución en el artículo 206, que lo que establece es que el Congreso en 2 primeras legislaturas tiene que ratificar una modificación o una primera legislatura que sea sometida luego a referéndum. Pero el problema es que eso le entrega el poder a partidos que han perdido completamente legitimidad, es decir, si tú miras pues la popularidad del Congreso, uno se asombra con los bajos índices de popularidad del presidente Castillo. Bueno, el Congreso está peor, ¿no? Porque se lo han ganado a pulso. Y por ejemplo, en el tema de la reforma constitucional, ya han procedido a abordar el tema de la reforma de la peor manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quieren limitar o han querido limitar la posibilidad de que el presidente, haciendo uso del voto de confianza, disuelve el Congreso. Y han producido una modificación constitucional en los hechos y al caballazo. Y ahora hay una nueva modificación sobre el tema del referéndum. Es decir, tú no puedes andar cambiando la Constitución por el apuro o las urgencias políticas o para quitarle armas a tu contendor. O sea, es el peor camino, ¿no? Es lo menos serio que existe. Varios temas que has mencionado que son importantes para que la audiencia esté debidamente informada. Tú has hecho referencia a 2 leyes que ha aprobado el Congreso. Una ley que modifica la ley de participación ciudadana, señalando que no puede haber referéndum para la Asamblea Constituyente sin una votación previa en el Congreso, y una ley que limita el tema de la cuestión de confianza. Ninguna de estas leyes es una modificación de la Constitución. Ojo, son leyes comunes y corrientes, no son modificaciones de la Constitución, y yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás, en que la Constitución es muy importante y no se puede cambiar sin una debida reflexión. Por eso yo te digo a ti ahora, yo estaría de acuerdo en que siempre que se proponga una modificación de la Constitución haya referéndum. La Constitución es demasiado importante para que se modifique solo en el Congreso. Siempre que se pida una modificación de la Constitución, yo pienso que debería haber un referéndum. Ahora bien, con relación a estas leyes que mencionas, ninguna de ellas es una ley que sea negativa desde mi punto de vista. Ambas son leyes positivas. La ley que limita el referéndum, en realidad, Nicolás, no dice nada. Lo único que hace es repetir lo que dice el artículo 206 de la Constitución. Una ley que repite el artículo 206 de la Constitución es en el fondo una ley que clarifica, una ley que es inocua. Bueno, es lo que dice Omar Cairo. El problema es que ahora, por lo que entiendo, y eso ese es el sentido de la observación. La razón. Claro, pero la observación que ha hecho el Ejecutivo es en el sentido de que se está estableciendo de que... es decir, tiene que pasar por el Congreso cualquier referéndum y esto no debería ser así, pero en fin, no nos centremos en esa discusión, sino en la de fondo, Lucas. Pero hay una diferencia entre el deber ser y el ser.
Esta ley lo único que hace es reiterar lo que dice el artículo 206 de la Constitución. Entonces la posición de Vladimir Cerrón, de Guillermo Bermejo y compañía, que piensan que pueden forzar un referéndum por voluntad de ellos mismos o solamente confirman, no tiene base constitucional. Solo puede haber un referéndum sobre el cambio de la Constitución si ese referéndum se origina en el Congreso. Ese es el primer punto, ¿no? El otro punto de la cuestión de confianza, yo creo que ese es un tema que es positivo, porque la regulación de la cuestión de confianza en la Constitución es excesiva. El Poder Ejecutivo puede presionar al Congreso para obligar al Congreso a hacer cosas que el Congreso no quiere hacer con la amenaza de la disolución, y eso afecta a la separación de poderes. La figura de la cuestión de confianza ha sido, Nicolás, mal adaptada de la Constitución del 79 a la Constitución del 93. En la Constitución del 79 no se disolvía el Congreso, se disolvía la Cámara de Diputados, y siempre quedaba la Cámara de Senadores controlando lo que es el otro poder. El problema es que en esta Constitución del 93, de manera apresurada, se estableció la disolución del Congreso, y eso genera pues una situación de concentración de poder, porque el presidente maliciosamente podría presionar al Congreso con demandas que sabe que el Congreso va a rechazar, forzar su disolución, y luego gobierna con poder, digamos, concentrado por un montón de meses y puede aprobar un montón de cosas sin ningún debate. Entonces yo creo que está muy bien limitar esta disolución del Congreso, así como de repente se debería también limitar posiblemente la capacidad de que el Congreso censure a los ministros, ¿no? Entonces yo creo que ambas leyes son muy positivas, Nicolás. Bueno, eso no voy a entrar en la controversia, pero lo que sí me parece, es decir, a mí lo que me preocupa de todo esto es que al final no estamos discutiendo lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Qué cosas hay que cambiar en la Constitución? Y eso te va a llevar, Lucas, a que vas a encontrar más coincidencias en las que crees en mucha parte del texto, y vas a establecer cuáles son realmente las diferencias. Por ejemplo, el papel del Estado en la economía. Esa posición que tú tienes. ¿No? Por ejemplo, el papel del Estado en la economía. O sea, ¿por qué Chile, que es tomado como modelo casi para todo, o ha sido, ¿no?, hasta que han convocado a esta especie de convención constituyente, que es una asamblea constituyente, y lo han tenido que hacer porque las circunstancias sociales los han empujado a ello, pero en Chile hay empresa pública que es relativamente eficiente, ¿no? Porque además, después de la experiencia de Lavajato, está claro que la corrupción no es un patrimonio de la empresa pública, ¿no es cierto? O sea, la gran corrupción en el Perú... Corrupción uno la puede encontrar... La corrupción uno la puede encontrar, Nicolás, en la empresa pública y en la empresa privada, y yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que el debate sobre la Asamblea Constituyente impide que debatamos de los temas más importantes, que son los casos que requiere el Perú. Entonces, desde acá, mi invocación al colega Guillermo Bermejo, mi invocación a los representantes de Perú Libre y de la izquierda, de que abandonen la obsesión con el poder absoluto de la Asamblea Constituyente para poder tener un debate de fondo, ¿no? Tú me preguntas sobre el rol del Estado en la economía. Yo sí, Nicolás, soy una persona liberal, ¿no? Yo soy un creyente en el libre mercado. Si es que, a ver, cuando nosotros tenemos un gobierno que puede intervenir mucho en la economía, el riesgo es que el gobierno termine dando favores de manera estratégica a algunos empresarios que son sus amigos, manipulando la competencia y creando oligopolios y monopolios. En los años 70 y 80, que el Perú tenía un gobierno muy intervencionista, era la época de los empresarios privados corruptos en el Perú, la época de los mercados protegidos, de los 12 apóstoles de la economía peruana, de los oligopolios y monopolios legales, y era una economía muy disfuncional, la economía peruana. El problema que tiene la economía peruana no es que haya mucha empresa privada, sino que hay muy poca empresa privada. Si hay más empresa privada, si hay más competencia, más bancos, más aseguradoras, más supermercados, pero yo te doy un ejemplo, ahí los precios bajan y la economía funciona. Lo que se requiere es un shock de competitividad. Si el Estado interviene en la economía, hay menos competitividad y mercados más pero yo te introduzco un elemento distinto, porque yo creo que lo que hay que pensar, como dicen los gringos, hay que salirse de la caja. Entonces, siempre, porque al final, por ejemplo, en la discusión sobre los recursos naturales,
¿Quién es el dueño de los recursos naturales según la Constitución? El Estado. Entonces el Estado puede ser socio del negocio. ¿Por qué el Estado no es socio del negocio? ¿O por qué las comunidades no pueden ser socias del negocio y cada uno pone de lo suyo y contratas una gestión eficiente que beneficia a todos? Es decir, yo creo que hay que pensar... Es decir, la razón. Lucas, tenemos que pensar en cosas nuevas. O sea, no en lo que ha sido. Claro. Porque tú, por ejemplo, dices... ¿no? Esta concentración y la manipulación de las empresas públicas genera monopolio. Escúchame, Lucas, el Perú en este momento, con su constitución supuestamente neoliberal, como dicen algunos del 93, está lleno de oligopolios. Hay grupos que controlan sectores enteros de la economía. Nicolás, es más libre mercado y más apertura económica, no mercados más cerrados para generar más monopolios, ¿no? Entonces, el problema ha sido muy poco mercado, no mucho mercado. El tema que tú señalas de los recursos naturales, indispensable. En vez de que el gobierno tenga monopolio de todos los recursos, la comunidad, en vez de mendigar canon, debería ser dueña de los recursos. Si la comunidad dice que no hay mina, no hay mina. Si la comunidad dice que hay mina, que sea la comunidad la que negocie con la empresa y no el Estado, respetando, por supuesto, todos los requisitos ambientales, por ejemplo. Entonces, esa es una reforma indispensable que tiene que haber. Otro tema que es polémico, el tema de los contratos ley. Yo creo que a estas alturas del partido ya los contratos ley se deberían eliminar, porque tenían sentido cuando se estaban privatizando algunas empresas en los años 90, que eran empresas que perdían millones de dólares cada año, cada mes, de hecho, y hoy en día eso ya no tiene sentido. Entonces hay muchas cosas que se pueden debatir, que se pueden conversar, pero para eso no se requiere. Pero el problema es que hay que hacerlo sin fanatismos. O sea, mira, Lucas, lo que pasó. Teníamos una empresa eficiente de transporte público que se llamaba Enatru Perú, que era una empresa estatal que había que corregir, que había que ajustar los casos de corrupción, que había que hacer más eficiente, por supuesto que sí. Pero han pasado décadas y hemos terminado haciendo el Metropolitano, que es un servicio privado, entre comillas, porque el Estado es el que pone la infraestructura. El Estado, a través de COFIDE, es el que pone el billete para comprar los vehículos. El Estado es el que subsidia para que compensen cuando no tienen los ingresos que deberían tener. Y el Estado todavía no recibe un sol porque todavía no se acaba la obra. O sea, al final es un chiste, pues. O sea, has privatizado con la plata de los recursos del Estado. Bueno, es que ahí lamentablemente, digamos, el empresario peruano, Nicolás, lamentablemente es mercantilista. Y hay normas que se aprueban que terminan dañando a la larga el interés público, ¿no? Yo no soy un defensor del status quo, Nicolás. Yo soy una persona revolucionaria. Exitosa. Más revolucionario que muchos. Que Bermejo. El Perú requiere cambios. ¿Tú te consideras más revolucionario que Bermejo? Mucho más revolucionario que Bermejo. Yo creo que Bermejo es un conservador. Ser un izquierdista de ese tipo, como si estuviera en los años 20 todavía, yo creo que Bermejo es reaccionario, ¿no? Los verdaderos revolucionarios somos otros. Y me gustaría decírselo en su cara, ¿no? Guillermo Bermejo es un buen reaccionario. Mañana voy a tener una entrevista. Mañana voy a tener una entrevista con Guillermo Bermejo y le voy a trasladar tu planteamiento. Dicho sea de paso, este es un buen contexto para recordar lo que decía Andrés Tausen Escurra, que tenía algunas frases notables. Una vez lo escuché decir que en el Perú no se puede ser conservador, porque en el Perú hay que cambiarlo todo, decía. Acá todo tiene que cambiar. Porque ¿qué vas a conservar? O sea, tienes que cambiar las cosas, era lo que decía. Porque hasta lo que está bien hecho, hay que hacerlo mejor. Lucas, te agradezco mucho. Gracias, Nicolás. Siempre hay que preservar el espíritu revolucionario y la defensa de la democracia, no la asamblea constituyente que genere poder absoluto. Entonces seguiremos trabajando en este proyecto y un saludo muy grande. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Lucas.